Bienvenidos a todos y todas. Esto es Comunidad de Pares. Esta nace de la necesidad de presentar información relevante sobre el agua y su gestión, vislumbrando desde diferentes perspectivas las posibilidades y límites actuales para la gobernanza del agua y las capacidades de las organizaciones vivas de las comunidades para su monitoreo. Esta es una iniciativa parte de un proyecto FONDEP que se llama Sistema del Monitoreo Local para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, mejor conocida como CIMEL, ejecutada por la Universidad de Concepción. Presento a nuestra presentadora, Valentina Cisterna, parte del equipo CIMOL, y yo soy Daniel Herbo, quien ayudará en esta ocasión. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola Daniel, mucho gusto. Encantada de estar en esta entrevista, en este programa, nuestro primer programa en Comunidad de Pares, en esta versión. Hoy habíamos hablado de algunas preguntas y algunas noticias que están saltando sobre el agua en este último tiempo. ¿Qué noticia me habías traído tú? No me acuerdo bien, vale. Cuéntame. Mira, yo te quería comentar la noticia de Prensa 24, una noticia del 12 de septiembre por Federico Razzoli, dice: la institucionalidad del agua en Chile tiene a las OUA cumpliendo un rol público fundamental. Para que nuestro público entienda, la OUA hace referencia a las organizaciones de usuarios de agua y manifiesta este señor el rol público fundamental que están, por ejemplo, llevando a cabo las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas, las juntas de vecinos, los APR, en términos de la gestión del agua. Pareciera que el caballero Razzoli tampoco comprende mucho la gestión de APR en estos casos, como el dueño de cierta parte del agua y trabaja con los canalistas. No creo que efectivamente tenga dentro de su espectro comprendido a las APR, sino otro cuento cantaría, ¿o no? Opino lo mismo que tú, querido Daniel. Además, comentar, ¿cierto?, que en realidad nuestras organizaciones y usuarios de agua ciertamente cumplen un rol muy importante, pero ese rol tiene que estar acompañado de una correcta fiscalización y ayuda por parte de las instituciones del agua, ¿cierto? Sí, fijo. Hoy, hablando de técnicos y gente que sabe del agua, hoy día tenemos un invitado que ha estado relacionado con nosotros como Proyecto CIMOL, pero que también tiene mucha experiencia en cuanto al agua. Él trabajó como operador de calderas en Maciza, luego como dibujante técnico, eléctrico e informático en la Universidad del Desarrollo, luego en ESBIO otros años como especialista electromecánico y también como técnico de mantención en diferentes empresas como Arauco Colbún. Hace poco, o sea, a comienzos de este año, trabajó en un taller de emprendimiento mejorando las condiciones de agua, en el cual consistió en talleres de operación técnica de agua potable rural, o APR, que se encontró realizándose junto a los comités pertenecientes a la Unión Comunal de APR de Ranquil, que son parte también de nuestros asociados a CIMOL. Y pronto llevará un módulo sobre la misma temática de operación técnica de APR junto a CIMOL en nuestro programa de formación de monitores. Les presento entonces a Víctor Soto. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Daniel, bien, ¿y tú? Súper aquí, emocionado de este primer capítulo. Ojalá que salga todo bien. Bienvenido. Hola Valentina. Hola Víctor, mucho gusto. Qué bueno que te hayas podido sumar a este primer encuentro de Comunidad de Pares. Además, tú ya eres miembro activo a través del programa online para nuestros monitores y monitoras, CIMOL. Claro. Hemos contado con tu presencia en diversas actividades, así que muy contentos y agradecidos de que estés con nosotros hoy día. Igual yo le doy las gracias igual a Daniel por invitarme, por poder participar un poco con ustedes de lo que se trata esto, de entregar un poco más de información igual. Y en eso estamos. ¿Escuchan esa música? Comunidad de Padres tiene otras secciones aparte de nuestra entrevista con Víctor. Dejamos con ustedes el dato de interés que nos trae Diego Rivera, académico y doctor en Ingeniería Agrícola, además de director alterno de CIMOL. El balance hídrico es la suma de todos los componentes del ciclo hidrológico en un determinado lugar y en un determinado periodo de tiempo. Dentro de estos componentes tenemos la precipitación, el caudal que circula por ríos y esteros, la evapotranspiración, que es el agua que es ocupada por las plantas y por los árboles y los bosques para crecer, además del agua que está contenida en el suelo. Para cuantificar el aporte de cada uno de estos elementos en el ciclo hidrológico es que se utilizan los sistemas de monitoreo.
En la cuenca de Ranquil hemos instalado una serie de instrumental que nos permite conocer tanto la precipitación que está ocurriendo sobre el bosque y bajo el bosque, como además el contenido de humedad en el suelo. El agua que está contenida en el suelo es uno de los elementos clave en el caso de cuencas pequeñas como la cuenca del Ranquil, puesto que es en el suelo en donde se almacena el agua que cae durante el invierno y que luego aparece y florece tanto en los pequeños esteros como en las vertientes del lugar. Por ello, durante los próximos años esperamos recolectar suficientes datos que nos permitan predecir cuál será el estado de la cuenca frente a diferentes condiciones ambientales durante el invierno. Bueno, Víctor, ya que contamos con tu grata presencia en el programa, quisiéramos hacer algunas preguntas claves para que podamos ir desarrollando la temática del agua, pero también ligada en este caso a las APR. Entonces, por ejemplo, para comenzar esta conversación, Víctor, si nos puedes contar cómo se gesta las aguas potables rural y cómo era el país en ese momento y su contexto. ¿Cuáles eran, por ejemplo, los desafíos sanitarios que enfrentaba Chile en el contexto en el cual surgen y se gestan, ¿cierto? Perdón, las aguas potables rurales? Es una historia un poco larga, voy a tratar de comprimirla. Se remonta a varios años más del inicio, varios años antes del inicio, porque en realidad fue, pongamos una fecha, puede ser como 1950, por ejemplo, que fue cuando se empezó en Chile el desarrollo industrial. El desarrollo industrial trajo un poco de urbanización, y ahí es donde se empezaron a generar los problemas sanitarios. La gente se empezó a aglomerar más en sectores que eran específicamente industriales, y se empezó a notar más. ¿En qué sentido se empezó a notar más? Como gobierno se dieron cuenta porque había mucho ausentismo laboral, y el ausentismo se debía o a enfermedades o derechamente a muerte. Entonces, en un comienzo el tema sanitario lo veía básicamente la iglesia como caridad, y no el gobierno haciéndose cargo de lo que era un servicio sanitario, que en ese momento no existía. Entonces, desde ese momento, cuando de alguna forma el gobierno se da cuenta de que era un tema país por el tema económico, ahí ya se empiezan a implementar los primeros bosquejos de lo que era un servicio sanitario. Primero se implementa lo que es el área de la salud, que Chile no la tenía en ese momento, pero una vez que se implementó eso ya viene a entrar en otro intervalo que sería entre los 10 años siguientes, 1960, 1970 aproximadamente. 1964 creo, con el Código Sanitario, ¿cierto? Sí, no, pero en ese intervalo se genera otro cambio, que es Chile tiene ya el poder médico para atender esas enfermedades, pero no abarca lo suficiente como para poder estabilizarlo. Entonces, recién ahí se dan cuenta de que la medicina era un paso, pero no se puede tratar de controlar a los enfermos, sino que atacar el origen. De ahí nos damos cuenta como país de que el problema no está en la cantidad de enfermos, sino que por qué se produce esa cantidad de enfermos. Y ahí recién se empiezan a hacer los primeros tips de lo que viene a ser el agua potable rural. Y ahí lo que dice Daniel, en 1964, yo la fecha, la verdad, que soy súper mal, pero en 1964 más o menos se proyectan los primeros bosquejos de lo que era el agua potable rural, porque primero fue urbana, funcionó, pero necesitaba ampliar la cobertura. Entonces, para ampliar la cobertura, el gobierno no era capaz de sostener todos estos mini sistemas. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, ya, nosotros vamos a ser los propietarios de estos sistemas, pero necesitamos que la gente los administre. De alguna forma, un trabajo en conjunto. El Estado entrega los recursos, pero la administración tiene que ser de las personas que mayormente en ese tiempo fueron no comités, sino que... ¿cuál es el nombre? Se me olvida. Tenemos cooperativas. Exacto. Entonces, principalmente en ese momento surgieron las cooperativas, que fueron las que administraron los sistemas, estos nuevos sistemas de salud, digamos, sanitarios, que vienen a ser los APR. Y ahí más o menos se gesta luego, entre 1964, como dice Daniel, y los 10 años siguientes, lo que es APR. Desde ese momento. Ese es más o menos el contexto en el que se formó
el sistema APR. Bueno, otro detalle, básicamente por la alta cantidad de muertes infantiles. De hecho, eso es lo que arrojó o impulsó este sistema. Más que el área industrial fue el origen de que descubrimos que estábamos mal en el sistema de salud. Pero el sistema APR básicamente fue para ampliar la cobertura porque la natalidad era muy baja. Y claro, y los niños que nacían no alcanzaban a desarrollarse porque obviamente enfermaban y morían antes del desarrollo. Y eso es más o menos, a grandes rasgos, lo que es el trayecto histórico de hacer APR. Brevemente, ¿de qué morían los niños en ese tiempo? ¿Por qué el agua era tan importante como vector de esas enfermedades? Básicamente, hepatitis y tifoidea era lo que más era la causa mayor de muerte, sobre todo infantil. Y obviamente venía ligado a la ingesta. Y el agua viene a ser, más que el agua, y esto siempre lo recalcamos en los talleres o cada vez que hablamos de agua potable rural, más que el agua, lo que aquí se busca es el tratamiento del agua, más allá de si hay agua o no, o cuánta agua puede haber. El tema principal es el tratamiento del agua, porque agua hay en todos lados, y tú puedes recoger agua en todas partes, y siempre ha sido así. Pero el punto clave acá es tratar el agua. Entender entonces, perdón Víctor, te interrumpí. Entender entonces y concluir que el agua es más allá de la cantidad, ¿cierto? De donde encontramos el agua, sino además que el agua se traduce en salud. Entonces, exacto, el abarcar, ¿cierto?, esta agua rural, en el fondo proyectaba o encaminaba una mejoría en la salud a nivel nacional. Claro, el principal objetivo era ese. El país en ese momento necesitaba ampliar su cobertura sanitaria y el agua era tan esencial que si tú no partías por ahí era poco probable que pudieras conseguir un objetivo real. Y en cambio el agua tú la tomas, lavas, no sé, tu ropa, lavas la loza en donde tú comes, o sea, y aplicarle, bueno, puntualmente acá todos los tratamientos son con hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, pero en definitiva es darle ese elemento al agua para que sea capaz de esterilizar todo el ambiente, digamos. Y marcó bastante la diferencia, de hecho. Víctor, y si nos pudieses comentar en aquellos años los primeros tratamientos al agua, ¿en qué consistían? O si es que esos tratamientos en ese contexto, digamos, los años 60, 70 en adelante, ¿son tratamientos muy distintos a los tratamientos actuales en las zonas rurales? No, de hecho, los tratamientos rurales son prácticamente idénticos a los tratamientos que se hacen en grandes empresas privadas, por ejemplo. Siempre es el mismo concepto. Tú tienes tu agua y esa agua tú la tratas. Lo vamos a ir viendo más adelante, de hecho, pero el concepto básico es que tu agua tú la examinas y tienes diferentes tipos de metales o minerales, y esos tú los tienes que atacar con filtro. Claro. Y luego de atacar tu filtro, tú esterilizas el agua con cloro. El cloro puede ser líquido, el cloro puede ser gaseoso. De hecho, los mejores sistemas son a gas. Se trabaja el cloro de forma gaseosa, pero es más riesgoso igual. Pero en la mayoría de los sistemas se hace con fórmulas líquidas. Estamos hablando de sodio, hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Y eso básicamente en la línea histórica no ha cambiado mucho. Y los sistemas son bien sencillos en realidad igual. Víctor, ¿y la gente cómo ha ido aprendiendo esos sistemas a lo largo de los años? ¿Quiénes han sido las instituciones o quiénes han sido las personas encargadas de transmitir aquellos conocimientos para generar un tratamiento a la agua en términos, por ejemplo, en las zonas rurales? Si es que nos pudieses comentar sí. algo. Daniel, ¿quería aportar algo, Daniel? ¿No? Okay. Mira, de comienzo, claro, se formó lo que era un APR, pero obviamente en el trayecto, en llegar a ser lo que son hoy, han pasado varios procesos administrativos y no quiero decir fiscalizaciones porque el Estado de alguna forma hace seguimientos, pero da o entrega de alguna forma esa libertad a los APR para que se muevan con autonomía. Claro. Entonces, creo que en su momento
y era una empresa estatal que se llamaba Sendo, si no me equivoco. No sé si alguien recuerda ese nombre, pero básicamente lo que es hoy es Bio, pero era estatal. Estatal. Entonces, ellos también hacían, como hoy Bio hace seguimiento a algunos de esos APR, que dicho sea de paso son a través de Dirección de Obras Hidráulicas, que son el mandante. En su momento Sendo se encargó de hacer los lineamientos y canalizar todo lo que era la información técnica y todo lo que era de alguna forma las capacitaciones para que esta gente fuera capaz de llevar adelante los APR. Y eso se fue mejorando con el tiempo, se fueron haciendo leyes que fueron en apoyo a lo que es estructurar un poco lo que es dirigir una APR. Pero más o menos fue por ahí. El rol estatal entonces estaba presente en los primeros años, ¿cierto?, de apoyo a la APR en este caso. Víctor, tú nos comentabas y resumíamos la importancia del agua y de entender al agua como la salud, ¿cierto? Más allá de su cantidad. Si nos vamos hoy al contexto actual, en plena pandemia del COVID-19, ¿qué rol juega el agua potable en esta pandemia en los sectores rurales? Más allá del sector rural, nosotros hablamos, por ejemplo, de lavarnos las manos con alcohol gel, con alcohol igual, el alcohol es bastante efectivo, pero siempre se dice por la tele, por la radio, por el canal que tú escojas, que lo mejor siempre va a ser lavarte las manos con agua y jabón, o agua simplemente, pero los 20 segundos. Al final de cuentas es lo que te va a garantizar más efectividad en la esterilización de, no sé, de tus manos, o de tu cuerpo, de tus elementos. Claro. Y además, perdona, y reiterar el lavado de manos, digamos, no solo una vez, no 3 veces, sino todo el tiempo. Si es que sale a comprar, si es que recibe alimento, tienes que guardarlo, hay que hacer un proceso de desinfección. Entonces, digamos, en términos, como dices tú, rurales, tanto como no rurales, el agua cumple un rol fundamental. Pero ¿cómo se vive en estos contextos donde la escasez del agua quizás o el manejo del agua es un poco más problemático? Como si tú dices, es que en el área rural no sé si habrá algún déficit de agua cuando ya hay un sistema de APR. Bueno, sí, igual tiene razón, depende de cada sistema, sí, siempre cómo se comporta. Tenemos sistemas que técnicamente un sistema está diseñado para proyectarse en el tiempo, pero a veces ya llegamos al límite de ese tiempo y obviamente hay que limitar el agua, pero puntualmente en las zonas rurales no tenemos tanta limitancia de lo que es recurso hídrico. Más que nada apuntar al tema de la cloración. A veces es más difícil conseguir los elementos para tratar el agua más que el agua en sí. Claro, el tratamiento al final es más difícil, o el acceso a aquellos tratamientos para filtrar el agua es un tema más crítico que la cantidad de agua, que la disponibilidad de agua. Claro. Y ahí donde no se cumple a veces, y varias veces en realidad, el objetivo del sistema, porque muchos sistemas funcionan con agua pero sin tratamiento y ellos funcionan tranquilos porque tienen agua, pero no es el objetivo del sistema. O sea, el sistema está diseñado para asegurarte calidad de vida y salud, pero un agua sin tratar no te asegura nada. Algunos te dicen siempre, no, es que yo he tomado toda la vida de esta agua y no me he enfermado. Y es verdad, o sea, el agua puede tener un 1% de coliformes, por ejemplo, o un 1% de bacterias, y es una lotería. O sea, podéis tomar toda la vida de esa agua y no te va a pasar nada, pero ese 1% siempre está dando vuelta ahí y te puede tocar a ti. Claro, hay una posibilidad real en la que te puedas enfermar, y la verdad es que igual son enfermedades riesgosas porque atacan tu sistema estomacal, deshidratación, un sinfín de enfermedades. De hecho, comentar que el módulo 4 del programa en línea de CIMOL justamente está atendiendo a estos conceptos, ¿cierto? En un módulo reciente que acaba de pasar a manos de Diego Rivera. Hemos hecho un repaso justamente a los factores físicos, biológicos y químicos que se encuentran presentes en el agua, y la gente justamente ha comentado que históricamente ellos se han sentido alegres, digamos, por tener agua, pero no ha habido una real preocupación de la calidad del agua. Entonces se sorprenden cuando uno comenta, bueno, hay, por ejemplo, Escherichia coli, o el agua de sedimento. Entonces... Claro.
Y eso es más de lo que uno se imagina, porque todo lo que es agua, sobre todo en los campos por lo general se toma mucha agua superficial o mucha agua, no sé, pues, de pozo, pero todas las aguas tienen contacto, no sé, pues, por ejemplo en el campo tú tenés animales sueltos que van a tomar agua, pero también defecan en el agua, entonces tenés una Claro. cantidad increíble de bacterias de todo tipo dando vuelta en el agua, y tú no tienes control de eso, a no ser que pasen por un tratamiento. Después del tratamiento tú ya puedes estar más tranquilo, pero si tú la tomas de forma natural, es una lotería, como te digo, te puede pasar de todo. Y lo más preocupante es, por ejemplo, tú acá, no sé, pues en el área urbana tú te enfermas y estás a 20, a 10 minutos del hospital, pero en el campo tú te enfermas y pueden pasar horas para llegar, o no tienes vehículo para salir, y en definitiva, ese fue el origen de lo que era ampliar la red de agua potable, que la Claro. gente en los campos moría porque no tenía acceso a otras cosas que en la zona urbana están, como son, no sé, pues, los consultorios, los hospitales, allá, ¿no? Y los tiempos de espera, o sea, de llegar enfermo de un lugar a otro con, no sé, con tifus, con hepatitis, en fin, se hace complicado. Víctor, bajo este mismo prisma es que vemos que también hay diferencias entre las redes de tratamiento más grandes, las APR, y también las soluciones individuales. Se ve que se propicia muchas veces que para cuando hay problemas de agua, cuando hay problemas de acceso de agua, la gente busque soluciones individuales a esa clase de problemas. Pero finalmente las APR o las formas que tienen tratamiento de agua son más convenientes. ¿Qué nos podrías hablar sobre eso? Para mí, cuando tú me hablas de eso, es como ponerme un salvavidas de plomo, porque tú tienes un sistema que está corto de agua, y por lo general la gente se pone a hacer sus punteras o mini punteras alrededor de ese sistema que ya está semi-colapsado, y lo que hace es agotar más todavía la napa. Entonces, tenemos una situación en donde no tenemos agua y ampliamos la carencia de agua al final, porque todas esas mini redes de agua terminan colapsando el sistema que se supone que nos iba a abastecer a todos. Entonces es un salvavidas de plomo. De hecho, Víctor, Básicamente. comentar que muchos de nuestros monitores o de los habitantes en el fondo de Ranquil y de sus comunas aledañas nos cuentan que tienen soluciones individuales como las punteras, pero que ya a cierta profundidad no ha logrado tener agua hace un tiempo ya. O sea, es decir, lo que se presentaba como una oportunidad en términos individuales, hoy ya ha dejado de ser una posibilidad porque ya no encuentran agua. Entonces, ¿cómo priorizamos esas soluciones individuales, pero también entender que vivimos en vecindad, ¿cierto? En comunidad, y que el agua es, por tanto, un bien común? Sí, y debería tratarse igual siempre, o dentro de lo posible, dejar la individualidad como el último elemento antes de, porque claro, yo me hago un pozo en la casa porque ya no hay agua en el pozo del APR, digamos, pero si el pozo, que se supone que es el pozo más grande del área, ya está afectado, eso me quiere decir que no vale la pena hacer un pozo individual. De hecho, hemos revisado varios de esos pozos que están en el área de Rankin, y está más o menos claro dónde está ya seca la nava freática, digamos. Y al final se traduce en una pérdida para el comité de agua potable y una pérdida económica grande para el privado, o sea, la persona particular, porque se hizo un pozo de 20 metros que no es barato y no va a tener agua. Víctor, y en ese mismo prisma, como comentábamos, ¿qué limitaciones enfrentan la APR en cuanto a su sistema, sus costos y la forma de administración? Si nos puedes comentar el funcionamiento en el fondo de estas administraciones locales de agua. Los diseños, por lo menos los que he visto en su mayoría, que son realizados por Dirección de Obra Hidráulica, apuntan siempre a ser lo más sencillo posible. ¿Por qué lo más sencillo posible? Porque lo más sencillo también es lo más económico. O sea, un sistema estándar, por ejemplo, tenemos dos sistemas principales en lo que es agua potable. Los sistemas que son por elevación, que es cuando tomamos agua de partes bajas y las tiramos hacia partes altas. Y los sistemas de aducción, que es cuando cae el agua por gravedad. Yo siempre recomiendo que apunten a la aducción, porque es lo más económico. Yo tengo
una captación de agua en altura y la canalizo hacia donde yo lo necesite, y eso no me genera ningún gasto, más allá de solamente el tratamiento. Estamos hablando de si el agua, no sé, es muy dura. Cuando decimos muy dura es porque tiene muchos minerales, ya eso requiere un filtro. Ya, ahí hay una inversión grande. Y luego el tratamiento con inyección de cloro es súper barato. A ver, ¿cómo te lo explico? Una bomba inyectora de un sistema de 8 bar vale, no sé, 200, de 200 a 500 dependiendo de la marca. Pero eso para un sistema potable no es mucho. Entonces, si tú tienes un sistema de aducción, tú básicamente te centras en, si tu agua es pura, no necesitas ni siquiera filtro, con una bomba basta. Y ahí está todo tu sistema de tratamiento de agua. Y se acabó. Tratas tu agua, la Víctor, acumulas y luego la repartes. ¿eso es independiente entonces a la cantidad de arranques o de socios que puedan pertenecer en ese sector? Claro, es que ahí hay otros factores que influyen. Por ejemplo, tú tienes tu cálculo de habitantes, y de eso va a depender, por ejemplo, el caudal que tú necesitas. Si tú, por lo general, yo te estaba hablando de aducciones, las aducciones por lo general son aguas superficiales, entonces son prácticamente ilimitados la explotación del recurso. Pero cambia el formato cuando tú tienes, por ejemplo, una elevación de un pozo. Los pozos son súper limitados y restringidos. Tú haces un pozo y tú ya sabes cuando haces ese pozo cuánta agua te va a dar dependiendo del diámetro y dependiendo de la forma en que se llena ese pozo. Entonces, la mayoría de los APR opta por el pozo profundo, pero igual es un arma de dos filos, porque tiene su obsolescencia programada lista, o sea, tú sabes que te va a durar una cantidad de tiempo, y tienes también tu limitación de que sabes que tiene un tope de extracción. Y lo otro es que el agua no tiene un comportamiento que yo diga, puedo calcularle el comportamiento del agua, pero yo por lo menos necesito 3 años de estudio del pozo, todos los meses anotando ciertas variables, para poder determinar si el pozo tiene un comportamiento. Claro, pero y basta que tiene... ¿Sí? Dime. en ese punto, Víctor, justamente ahí está el desafío de la administración por parte de los APR. Son ellos quienes, a través de su directiva, por ejemplo, hacen estos estudios o seguimientos de los pozos y de cómo se comporta el agua. Entonces, en términos de lo agotador o de lo difícil que es justamente la búsqueda del agua, además se suman todas estas tareas de seguimiento. Sí, o sea, es complicado para la parte administrativa, porque tienen que de alguna forma encontrar un lenguaje con la planta, independiente de que sea un aparato técnico. Si no logran identificar un lenguaje con esta planta, no van a poder avanzar. Porque te doy un ejemplo, en el área de Arauco había un comité que todos los meses tomaba sus niveles freáticos, los 15 y a principios de mes, los 5 y los 20. Entonces ellos tenían un historial grande de 4 o 5 años en donde recopilaban todas las variables. Y cuando fuimos a verlo, empezamos a revisar todo el historial y nos dimos cuenta de que el pozo estaba perdiendo su capacidad de 1 litro por año. Y el pozo le quedaban 30 metros hasta la ubicación de la bomba. Entonces ellos ya sabían 30 años antes cuándo se le iba a secar el pozo. Entonces eso ya es súper importante para ellos, porque les da 30 años de margen para juntar capital. Uh-huh. Para juntar capital y así organizarse en ese tiempo en búsqueda de soluciones. En esta bitácora, claro, y te pilláis con un pozo seco en cualquier momento y no sabéis por qué pasó, de dónde vino, y mala suerte más, pues. O sea, te toca buscar financiamiento para un pozo porque no te preparaste antes. Entonces, Víctor, es importante lo que dices tú de tener un diálogo de alguna forma con el sistema. Víctor, y si tú nos pudieses comentar en términos de los gastos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta o de qué depende el valor de la construcción de estos pozos profundos? Es que siempre hay un factor suerte en la construcción de estos pozos. Hay estudios de por medio, pero siempre hay un factor un poco suerte de qué es lo que te vaya a pillar abajo, porque tú tienes tus capas de estratos, y esos estratos hay varias maquinarias que los ven, pero no son precisas. Entonces puede que tú hagas un pozo la pregunta puntual a lo que me decías tú, el diámetro del pozo y la cantidad de criba, y con eso nosotros determinamos cuánta agua acumulamos y cuánta agua captamos desde afuera.
Pero como te digo, igual es una lotería porque tú no sabes cómo vienen los estratos hacia abajo, entonces puedes pillar arcilla abajo y la arcilla es demasiado sucia para tu agua y a lo mejor el pozo no sirve. No va a servir, claro. Puedes hacer un pozo de 60 metros y te pilla en una captación con criba de arcilla y se acabó el pozo. O sea, el agua puede ser de tan mala calidad que no te va a dar para hacerle un tratamiento. Claro. Valentina, Víctor, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para continuar con nuestra conversación y después ¿Ya? adentrarnos un poco más en estos aspectos que son más técnicos y que también involucran a otras entidades que intervienen en estos procesos para la conformación de APR. Historia jurídica del agua y tendencias actuales se llama la siguiente columna de opinión presentada por Fabián Barría, abogado y asesor jurídico de CIMOL. Desde tiempos remotos, las sociedades han normado el uso del agua. Existen registros de 3300 a.C. en Egipto de normas de este tipo para el regadío de aguas en el Nilo. Así como en nuestro continente, importantes investigaciones dan cuenta de cómo los primeros pueblos guardaban concepciones de agua como bien común. Tras la invasión y conquista, se mantuvo la consideración del agua como un bien común y de dominio público dentro del realengo de la corona, cuyo uso y goce se entregaba a particulares a través de concesiones e instrumentos conocidos como títulos de merced. Entre la independencia y antes de la dictación del Código Civil de 1855, en la Ley de Municipalidades, se reconocía a los ríos como un bien de uso común para todos los habitantes, y por regla general se confería a las municipalidades la jurisdicción para administrar estas aguas comunes. A partir de la dictación del Código Civil, el Estado de Chile adopta conceptos de dominio como el uso, goce y disposición de aplicación en el actual Código de Aguas que da a la tierra el carácter de un bien económico determinado y transable. En 1951 se promulga la Ley 9.909, que es considerada el primer Código de Aguas. Esta norma se mantiene sin modificaciones hasta 1967, año en que se dicta la Ley de Reforma Agraria, que introduce la idea de función social de la propiedad inspirándose en la Constitución mexicana de 1917. A partir de esta reforma, el derecho de aprovechamiento de aguas volvió a ser una concesión administrativa, donde el Estado adquiere protagonismo en la asignación, administración y uso racional del recurso, además de establecer que los derechos de aprovechamiento no se podían ceder o comercializar y el agua con la tierra estaban jurídicamente asociadas. Bajo el marco de la Constitución de 1980 se dicta el Código de Aguas de 1981 y deroga la reforma agraria e introduce grandes modificaciones. El derecho de aprovechamiento de aguas se incorpora al patrimonio o dominio de su titular. Aparece así una nueva relación de propiedad individual sobre el agua, separada de la tierra. La introducción de esta nueva idea de propiedad permite al titular de un derecho de aprovechamiento comercializar este derecho, ya sea venderlo, arrendarlo, hipotecarlo, etc. A 40 años de la regulación del agua, con la problemática ambiental y de escasez hídrica mucho más presentes en la vida de nuestros países, se asoman tendencias en el marco internacional, entre recuperar las concepciones de bien común y cómo debiera ser, en este caso, su gestión, dotar de un efectivo marco de regulación pública el uso de las aguas o de mantenerlas como un bien privado. Se reconoce con más fuerza en instrumentos internacionales el derecho humano al agua y el saneamiento, y en ciertas legislaciones se consagran los derechos de la naturaleza, así como incluso fallos reconocen personalidad a cuerpos hídricos como los ríos. Todos debates y discusiones que enfrentaremos como país en los años venideros, en los cuales se rediseñará la institucionalidad del agua. Y hemos vuelto de esta breve pausa. Re interesante los datos que nos tiraron nuestros colegas también de CIMOL. Seguimos nuestra conversación con Valentina y con Víctor Soto. Adelante, Valentina.
Gracias, Daniel. Sí, agradecidos también de la columna, ¿cierto? De nuestro profesional también de Simol. Y bueno, seguimos entonces, Víctor, con la conversación. Ya hacíamos un repaso del contexto del agua potable rural, pero ahora quizás pudiésemos direccionar la conversación hacia las instituciones encargadas y que dan soporte y diferentes acciones respecto del agua. Y me gustaría preguntarte, por ejemplo, para comenzar, ¿qué rol cumplen las unidades técnicas de las empresas sanitarias, los consultores y contratistas inscritos en el MOP? Que comprenden en el área técnica, como unidad técnica, actualmente hay un privado, como ya la mayoría sabe. Este privado está ahí porque actualmente la entidad competente, que sería el MOP, no tiene las capacidades y las herramientas técnicas para completar esa función. Entonces, ¿qué hacen ellos? Subcontratan a una unidad técnica, en este caso en la mayoría de las áreas son desvíos, para que ellos entreguen de alguna forma los lineamientos del MOP. La unidad técnica, la misión de ellos no es fiscalizar, es asesorar. O sea, ellos entregan la información y las herramientas para que estos comités se puedan desarrollar, pero bajo ningún contexto ellos te pueden exigir algo o te pueden sancionar por algo. O sea, solo el concepto de asesoría. Eso hasta la actualización de la ley, que fue hace 2 o 3 años atrás, y ya le empezó a dar de alguna forma ciertos poderes a estas unidades técnicas para poder fiscalizar de alguna forma, pero igual son súper limitados. Básicamente las unidades técnicas son para carácter informativo y de capacitación. A ver, ¿sí? Víctor, ¿y esas asesorías, ¿cierto? O capacitaciones pueden ser solicitadas por los APR o son asesorías o capacitaciones que son dictadas de manera constante por ejemplo, el MOP en este caso? Sí, pues, hay que determinar el formato porque en Chile existen muchas APR y no todas están dentro del formato que es del MOP, digamos. O sea, el MOP no se hace cargo de todas las APR que existen porque Claro. hay ciertos requisitos para pertenecer a estos sistemas. Uh-huh. Entonces, hay varios comités que se puede ver que están a la deriva prácticamente. No tienen capacidades técnicas, no tienen asesorías, pero respondiendo a tu pregunta, volviendo, Uh-huh. ellos tienen, todos los que están inscritos en el área del MOP, en este caso Dirección de Obras Hidráulicas, ellos tienen acceso directo a estas unidades técnicas. O sea, ellos si necesitan alguna asesoría puntual, ellos van y aplican esa asesoría puntual. Si ellos necesitan una asistencia técnica, envían un técnico. O sea, para eso está la unidad técnica, para entregar los 3 eslabones básicos que requieren los sistemas, que son el sistema contable, el sistema social y el sistema técnico. Asesoría entonces en términos de, decíamos, aspectos contables, sociales y técnicos. Sí, exacto. Esos son los 3 eslabones más fuertes en donde se presentan los equipos técnicos. O sea, esas son las 3 áreas que deben cumplir cada comité. Muchas gracias, Víctor. Daniel, sé que tenía una pregunta también para Víctor. Así no acaparo yo. No, está bien. De hecho, estaba pensando en cuando una comunidad se junta y tiene ganas de tener agua, porque está la necesidad, ¿cierto? Hay un momento donde se pasa por una licitación y el proyecto tiene que llevarse a cabo. La pregunta iría en la siguiente dirección. ¿Cómo esa licitación puede ser llevada por las comunidades para que tengan su impronta y se reflejen realmente las necesidades de esa población en su proyecto de APR que se va a ejecutar? Hay que cumplir con una serie de requisitos. Primero, que si yo estoy con la idea de crear una APR, lo primero que tengo que hacer es dirigirme a Dirección de Obras Hidráulicas para que ellos me den los lineamientos. O sea, ellos me van a dar los formatos y me van a dar los requisitos, cierta cantidad de gente, hay que tener una directiva formada, hay que tener un capital, en fin, ellos te van a dar porque esos lineamientos van cambiando
depende no sé, de las directivas que estén en ese momento, o de las nuevas leyes que se estén actualizando. Entonces, datos muy duros no te voy a poder dar, porque eso va a depender directamente de lo que diga Dirección de Obras Hidráulicas. Por eso, si tú lo que quieres, o si la gente lo que quiere es ir, bueno, hacen su directiva, digamos, y se presentan en Dirección de Obras Hidráulicas para que ellos den los primeros lineamientos. Los pasos son súper largos, no te voy a mentir. Primero van a hacer una evaluación, después van a hacer unos determinados estudios. Después de todo ese tema de trámites, ahí recién tú vas a poder licitar o postular a lo que es algún proyecto, dependiendo de la cantidad de requisitos que cumpla. Una vez que tengas esos requisitos, bueno, entras a la lista. Y ahí ya va a depender de básicamente de lo que te diga Dirección Hidráulica, de la cobertura, porque es súper importante para estos sistemas cubrir áreas que no estén abastecidas. Pero no me sirve, por ejemplo, y te lo voy a dar como caso, porque se han creado APR muy pequeños, que en el tiempo no son capaces de sostenerse por lo mismo, porque son muy pequeños. Un APR, y con esto no quiero echar abajo ninguna APR que me esté escuchando, pero una APR que tenga 60 familias, digamos, no, es poco probable que se pueda sostener en el tiempo, porque 60 familias no son suficientes para mantener económicamente a lo que es un sistema de agua potable. Hay sistemas, y hemos visto varios sistemas que funcionan actualmente o funcionaron en su momento con esa cantidad limitada, pero nos presentamos siempre con los mismos problemas. Que básicamente tiene que ser operador, presidente, secretario, porque tiene que cubrir todas las áreas por un tema económico. También nos da el otro caso de que tenemos agua, pero no tenemos tratamiento, porque no hay plata para el tratamiento. O sea, el sistema está dando agua, pero no está cumpliendo el objetivo. Entonces, como te digo, hay una serie de lineamientos que hay que cumplir antes, y obviamente va a venir una evaluación primero de la unidad técnica, y luego una evaluación de lo que es Dirección de Obras Hidráulicas. ¿Es solvente cobertura o no? Víctor, en base a esto, ¿qué sucede cuando hay un proyecto en una PR, se está ejecutando, y este proyecto no cumple con las necesidades de la población a la cual pasó por licitación, y finalmente no logra el tratamiento completo, y en vez de APR es AR, y aunque trate de inyectarle más lucas, no tiene la capacidad, por quizás la cantidad de usuarios o quizás la falta de capacidades técnicas para llevar a cabo sus fines? Acá eso se da harto igual, pero yo apelo un poco a la autocrítica de ambas partes, porque muchas veces nosotros vamos y pedimos un sistema de APR y aceptamos lo que nos dan, y no es tan así, porque yo estoy pidiendo algo porque lo necesito. Entonces eso que me van a dar tiene que cumplir con las características de lo que yo necesito, y hablo de características en el nivel de abastecimiento de agua, en cómo lo van a ubicar dentro del área geográfica, todo. Porque incluso esa retroalimentación no se da casi nunca, pero se nota después cuando el proyecto ya está hecho. Voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, no voy a dar el nombre del comité porque ya salió en todos lados. Hicieron un sistema de agua potable. El sistema de agua potable geográficamente quedó muy bajo. La gente que vivía en el sector les dijo que por ahí el río se subió hace 10 años atrás. Dijeron, no importa, porque hace 10 años atrás, y si en 10 años no se ha subido, no se va a volver a subir más. Se subió y tapó toda la planta con agua. Entonces, esas retroalimentaciones son necesarias. O sea, yo necesito una planta que cumpla con ciertas características. El que ejecute el diseño tiene que ser capaz de escucharme lo que yo le estoy diciendo, porque es lo que yo necesito, y él tiene que ser capaz de decirme lo que él pretende hacer para yo poder ver si se adapta a lo que vamos a necesitar como sociedad, o sea, como sector. Víctor, creo que vas en un punto súper relevante. Justamente es una de las áreas de Simol, el recoger estas miradas locales, porque la gente conoce su territorio, la gente conoce que quienes viven más arriba tienen problemas de agua, que quienes viven más abajo, y si la PR queda muy abajo, pasan este tipo de cosas como que llega al río. Entonces es muy importante que los desarrollos de estos proyectos contemplen ambas miradas, una mirada local ciertamente, pero también este aporte técnico-científico que puedan dar las instituciones. Y
Y esto es muy importante porque esto puede ayudar a prevenir, por ejemplo, una correcta administración y acotar quizás, por ejemplo, las limitaciones que tiene la APR dentro de todas las funciones que la gente debe cumplir. Como mencionabas tú, por ejemplo, si tenemos poca cantidad de socios, en términos de 60 familias, 70 familias, los roles que deben asumir dirigencialmente los socios son muy relevantes y es un trabajo muy cansador, porque hacen de operador, pero también en términos de organización, representan a la gente, tienen que dar soluciones. ¿Cómo ves tú? Y quizás me escapo un poco con esto en la pregunta, Dani, pero podemos volver luego al tema. ¿Cómo ves tú el liderazgo del agua local en términos de la PR? ¿Cuáles crees tú que son las características que tienen los liderazas y líderes del agua locales? Las características, sobre todo Temple, porque el agua resulta ingrata a veces. Bueno, la gran mayoría de las veces los sistemas de agua potable son bastante ingratos en el área directiva porque la gente quiere resultados, pero no ve todos los pasos que se tienen que llevar a cabo para que los resultados se cumplan. O sea, en el área administrativa hay un montón de trámites que hay que hacer y que hay que cumplir para poder seguir vigente. O por ejemplo para postular un proyecto. No es llegar y postular un proyecto, tenéis que tener un montón de requisitos y tenéis que estar ahí peleando todos los días para que te escuchen. Entonces tenéis que ganarte la fila y esperar. Y eso, paciencia, ¿no? Entonces, y en la parte técnica también, o sea, lo que es distribución de red, bueno, que en realidad volvemos a lo mismo, tanto administrativos como técnicos tienen que hacer de todo un poco. Muchas veces los mismos administrativos resultan ser los técnicos porque los sistemas no dan para otra cosa. Entonces, bastante ingrato el trabajo ahí y harto temple, porque la gente muchas veces no entiende lo que hay detrás de eso o todo el trabajo que hay detrás de eso. Es un trabajo arduo, la verdad. Es un desafío constante representar, ¿cierto? Y sacar adelante el tener agua en sus comunidades. El entregar este servicio que no es simplemente largar el agua, sino como mencionábamos, es salud, es posibilidad en términos de actividad económica, pero de sustento familiar y así, ¿no? Es bastante ingrato, pero también se agradece mucho quienes asumen estos roles de dirigencia porque sabemos lo complejo que es el escenario todo el tiempo, frente a las instituciones, frente a las mismas organizaciones locales, etcétera. Muchas veces terminan siendo enemigos de los dos bandos, o sea, tanto de la parte que administra los recursos, que en este caso es Dirección de Obras Hidráulicas, como de la gente. Entonces es bastante ingrato y la gente que se mete en esto tiene mucho temple porque te toca pelear con todo el mundo. O sea, tú, en el fondo las intenciones son buenas, pero nunca se ven. Es bastante ingrato en ese sentido. Víctor, y en ese mismo camino, pero ahora para presentar oportunidades o soluciones a este trabajo que es tan arduo y un tanto conflictivo en algunos aspectos. ¿Qué tecnologías podrían ayudar a suplir las falencias actuales en términos del agua potable rural? ¿Como tecnología dices tú como alguna especie de actualización al tema técnico? Al tema técnico puede ser, o qué nuevos sistemas podrían ser implementados en los APR para un mejor funcionamiento en términos de calidad, distribución de agua. Alternativas para no llevarse toda la densidad de consumo a través de los arranques, por ejemplo, también. Es que ahí hay un tema de cultura social más que de un dato técnico. O sea, en la mayoría de los comités, ustedes lo pueden ver cuando hablan con los administrativos, que en el verano el agua se le hace poca, pero no por consumo. O sea, estamos claros que el agua potable rural es de primera necesidad, pero no es un bien libre. O sea, se tiene que racionar porque es limitado en el sentido del tratamiento. O sea, no es lo mismo darte 3 metros cúbicos de agua cruda, más allá del agua, el costo del tratamiento y de asegurarte tu calidad de vida. Entonces, eso es lo que complica un poco a los APR, sobre todo en el verano, porque llega el verano y están todos llenando piscinas. Entonces, no es que el sistema se quede corto en el verano, sino que la administración de los recursos de cada persona cambia mucho en determinado tiempo o etapas del año. Porque en el invierno dicen, no, si en el invierno nosotros no tenemos problemas, estamos bien. Pero es
casi la misma modalidad, solo que hay menos gente o hay menos turistas. Entonces, más allá de implementar mejores sistemas o nuevas tecnologías, el tema es tener un poco de conciencia social de que el agua está para otra función y no para fines, por ejemplo, recreativos o otro tipo de cosas. Yo creo que va un poco más por ahí, más que por el tema técnico. Porque yo puedo poner un sistema de última generación que, no sé, que extraiga más agua, pero mientras más agua haya, más agua van a ocupar. Eso. Claro, quizás con esta última respuesta redondeamos todo el resto de los ítems que queríamos tocar también. Y de hecho nos enfrenta a un relato que es súper complejo en cuanto a responsabilidad personal, a política pública y a lo que sucede también con la propiedad del agua. Porque también hay otras personas que consumen el agua y mientras tú vas bajando a nivel de estrato, ves que es diferente el trato que tiene una persona que canaliza a una persona que consume, simplemente. Claro. Es que son funciones diferentes. El canalista de por sí, ellos no racionan tanto el agua porque la función de ellos no es racionar el agua, sino que todo lo contrario, ellos están para un sistema, no sé, para un sistema de riego, para un sistema, no sé, en fin, de refrigeración alguno. Entonces son objetivos diferentes. Bien. Es un tema sin duda muy complicado y que requiere del diálogo constante de los actores locales, pero también de todos los actores presentes en el territorio, desde el mundo privado, ¿cierto? Representado, por ejemplo, por las grandes industrias, pequeña y mediana industria, también por el sector de las instituciones y de sus habitantes. Sabemos que en época de verano, justamente la comuna o la región del Ñuble se presenta como un atractivo turístico para algunas personas que van a descansar y que tienen segundas residencias, pero eso enfrenta a un desafío aún mayor para quienes habitan en el territorio de manera constante. Entonces, la importancia al final que nos deja como enseñanza es que la gobernanza del agua es algo que tiene un carácter urgente, un diálogo que se necesita hacer de manera constante y urgente para solucionar algunos de los problemas y de las limitaciones que enfrentan, por ejemplo, los APR o los AR, que en esta diferencia en el agua rural son quienes están un poco menos amparados por las instituciones y que justamente tienen un desafío mayor en términos de la potabilización de su agua y consumir agua en términos de calidad para la salud. Entonces, sin duda que el tema del agua rural en su forma es un desafío que ya lleva muchos años, pero que también tiene una proyección en la medida en la que estos diálogos no se vayan dando y las soluciones no se vayan presentando. Entonces, Exactamente, Valentina. Bueno, con esta reflexión final, como se debe entender, nos despedimos de todos ustedes, queridos auditores y auditoras. Nos despedimos también de la disposición de Víctor Soto, que nos acompañó nuevamente en una de estas locuras que siempre salen de este proyecto. Y esperamos que les haya gustado esta primera entrega. Pensamos que en el corto plazo queremos tener una entrega nueva. Así que según cómo nos vaya con esta, seguiremos sacando nuevas informaciones relevantes en cuanto al agua, a la gobernanza y en fin a toda esta... al monitoreo amplia local gama de del agua, de la conceptos cuenca. que estamos tratando de introducir para mejorar nuestros sistemas de vida. Sin duda, Daniel, creo que el hoy haber conversado con Víctor Soto, con todo su conocimiento y su generosidad, aporta sin duda a plantear o a lograr desarrollar estos desafíos que están presentes en el territorio. Y nos aclara a nosotros también como proyecto y nos ayuda a validar ciertas informaciones o ciertas visiones locales respecto del agua y del manejo y el monitoreo local del agua. Entonces nos deja sobre la mesa un desafío gigantesco. Agradecemos, Víctor, tu participación. También dejamos invitados a todas y todos a que nos puedan volver a seguir en otra edición de Comunidad de Pares, donde esperamos tener nuevas informaciones y haber tenido el éxito con esta primera entrevista, ¿cierto? Este primer programa. Chaito entonces. Adiós Víctor, adiós Valentina. Adiós, Víctor, muchas gracias.
te vemos nuevamente en el monitoreo en nuestro programa online. Nos vemos, cuídense.